Claro, sí, bueno. Sí, es como una otra cosa más. Es medio extraño ese ejercicio. Sí, sí, yo pondría, o sea, a mí me faltarían alguna suposición más, ¿sí? Para poder compararlo, tendré que decir cómo es ese Q, ¿sí? Porque, digamos, si vos pones la relación de, digamos, claro, lo que hiciste, igualaste los H, sí. Sí, eso no te queda otra, porque si no, digamos, no puedes compararlo. Es lo que te digo, te queda una ecuación con 2 incógnitos, te queda el Q y la T2, digamos. Algo tenés que saber, ¿sí? A ver qué puso. Claro, sí, es lo que planteó Matías. Sí, eso es lo que estaría bien. Y le tendría que Claro, sí, lo que yo sí o le sí va a tener explicaba que suponer que sea el mismo. Ujú. le explicaba a la compañera es que vos tenés dos cuerpos que no sabes ni el área ni el espesor, pero puedes suponer, como dice el régimen estacionario, al exponer los dos al mismo flujo, van a tener el mismo H. Sí, sí, es que eso es lo que tienen que suponer, es lo que le digo que van a tener que comparar entre los dos, porque si no suponen algo, van a tener una ecuación con 2 incógnitas, ¿sí? Y Estaría bien, por proporcionalidad. Si uno te absorbe más energía, vos mirando la relación, ¿eh? No, 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 si uno no, te hace TFGA es T mayor que TF. mayor, ¿No está bien? Ujú, ujú. Ahí la respuesta dice, fíjate, dice, la respuesta correcta es T final de la plata mayor que la. Ujú. Bueno, eso está bien. Eh, bueno, esa sería la explicación, tienen que dejar fijo el Q, ¿sí? No pueden, algo tienen que fijar, porque bueno, como les dije, si no les queda una ecuación con 2 incógnitas. En cuanto a lo que dice Matías, el área el área es la misma igual, ¿sí? Porque vos fijate que les dice, te coloca una barra de área A y largo L, aislada lateralmente en contacto con una fuente térmica tanto. O sea, se supone que es la misma barra la que estás experimentando, pero cambias o sea, el mismo tipo de barra, pero cambias el material, ¿sí? Por eso esa parte sí sería igual. Lo que no está aclarado ahí es que el Q tiene que ser igual. El Q en régimen estacionario, ¿sí? O el H en el caso de ustedes que ponen H. claro, ¿Quedó pero claro? no, pero están los dos en contacto con la misma fuente, profe. Los Sí, sí. estarían, como están con régimen estacionario, estarían con la misma H. Eh, Sí y no, Entonces, podría decir, porque, bueno, el Q no sé si va a ser igual. Si vos, no, si vos no, el Q no, el H nomás, es que el por Q, la el Q relación, es H, digamos. por la ley de H, Fourier, por la sí, temperatura. bueno, el Q que yo digo, Q es H para mí, o sea, Q punto. Sí. Ah, claro, sí, con razón. Eh, es que ese lo tenés que fijar, es lo que les estoy diciendo. Vos a priori no podés saber si es igual o no, porque va a depender de la T2, de la T final. ¿Se entiende lo que digo o no? Sí o Sí, sí tenés que fijar el parámetro del H de ustedes. ¿Sí? Tienen que ser para los dos iguales, porque si no, la temperatura final puede ser cualquiera. Es más, de hecho, podrían decir que son iguales. ¿Sí? Si no fijan el H, podrían decir que son iguales, pero van a tener H distintos cada uno. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? sí, sí. ¿Sí? O sea, algo van a tener que considerar. ¿Sí? Y bueno, la consideración más práctica y más fácil es esa, que el enunciado no la da. Y por lo que me da a entender a mí, el cuestionario, o sea, yo lo cuestionaría, porque no me está dando la oportunidad de poder decir el Q es el mismo para ambas. ¿Sí? Le está tirando las opciones falsas y verdaderas. Y de hecho, si los Q fuesen distintos, podría dar cualquiera de las opciones. ¿Sí? O sea, si no fijan el Q, podría ser cualquiera de todas. ¿Se entiende? O el H, perdón. Es H. Ujú. Sí. Bien. Eh, bueno, supongo que cuando se hizo ese cuestionario se debe haber aclarado eso también, ¿no? No sé qué otra cosa querían consultar.
Pablo, hola. A mí me gustaría que por favor explicara la chimenea. ¿Cuál sería el de la chimenea? Que enviaste vos el otro día, ya te digo, estamos arriba. Ah, sí, creo que lo expliqué en clase igual a ese o no. ¿No estabas? No, yo por lo menos no. Bien, a ver, para que lo tengo creo que acá a mano. Ah, A mí que- se me confunde eh, en realidad el sentido del flujo, que es lo que te va a definir vos cómo vas a integrar y cómo vas a plantear la ecuación. claro, el sentido de flujo es Que vos radial. quieras radial. Sí, es Supongo que radial. sí. ¿Sí? ¿Se ve eso o no? ¿Querés que lo... A ver, comparto, si no pantalla. A ver, creo que lo tengo acá a mano, resuelto. Mm, Bueno, no lo tengo tan a mano, pero bueno, en el Discord igual, a ver, comparto pantalla. Este es el que decía, ejercicio. a ver, no estoy viendo nada todavía. A ver, voy a pasar un paint. Avísame cuando puedas ver mi pantalla. Ahí estoy bien. ¿Sí? ¿Este es el que estás diciendo? Bien. Eh, ahí está. Sí, el sentido del flujo es radial. Es así. ¿Sí? Donde tendrías, este finalmente sería la chimenea, este el revestimiento, ¿sí? Este es el espesor que tendrías que calcular, y este el hormigón. Al revés, ¿no? Como al revés. No, no, no es al revés. Así. El revestimiento está entre el hormigón y la chimenea. Sí, el revestimiento está acá. ¿De dónde está la temperatura más alta y la más fría? La más alta estaría acá, en el borde de la chimenea, y la más baja estaría en la pared, digamos, lo que vos tocarías afuera. ¿Sí? Esta T es más chiquita. Ah, está bien. ¿Sí? Digamos, Ujú. este sería T1, o no, no sé cómo les ponen los nombres, no me acuerdo. Sí, T1, T2, no, T2 sería la del medio, T2, y esta sería T3. ¿Sí? Vos lo que tenés que averiguar justamente es la diferencia que acá sería D2 eh, menos, eh, menos D1 sobre 2. Este sería el espesor. Ese es el que tenés que averiguar. ¿Sí? Ah, ¿Se ve acá en el dibujo eso D2 menos D1 sobre 2? bien. Bien, eso es lo que tendrías que averiguar en el primer caso. ¿Se entiende? O sea, te quedaría como el problema 12, la ecuación. Tendrías que usar el problema 2, perdón, no 12. Sí, sí. Que te quedaba la ecuación, te acordás tenías que integrarla porque tenías área variable y te aparecería el logaritmo del radio, ¿te acordás? ¿Sí? Ese, de todos modos, si te fijas en el Discord, volví a subir, está la solución, que está acá. Ah, capaz que no puedo pegar acá. ¿Se ve ahí? Ujú. Bueno, fíjate que planteé la ecuación. Este QL en realidad es Q sobre L, ¿no? Sería el Q Dale. punto sobre L o el H sobre L, ¿sí? Que sería calor o flujo de calor por unidad de tiempo, potencia calorífica por unidad de tiempo, por unidad de longitud. Y bueno, por 1 sobre 2 por K1 por el logaritmo natural, ¿sí? Esto es logaritmo natural, de el radio 2 sobre el radio 1. Y eso era igual a la diferencia de temperatura. La diferencia de temperatura creo que te la dan porque te dicen que la T2 no tiene que superar los 200 grados. Así que usas los Ujú. 200 grados centígrados. ¿Sí? Bien. Entonces fíjate que de ahí la única incógnita que te queda es D1. Calculás D1, me dio esto, está acá, en milímetros, y con D1 calculaste el espesor. Sí, bueno, yo le puse E, pero era delta, el espesor. Está bien. Y ahí calculás el espesor del revestimiento. ¿Sí? Pero bueno, usás la ecuación esta que ya está integrada, ¿no? Que sería esta que está acá.
acá está para integrar, ¿no? Y después en el segundo caso, como digamos, estás en régimen estacionario, este H sobre L vale lo mismo para el hormigón. Entonces, si vale lo mismo, puedes volver a plantear la ecuación y calcular, en este caso ahora, vos ya sabes, ya conocés el espesor del hormigón, este lo calculaste en el inciso anterior, y todos estos datos, sí, digamos, este ya lo habías calculado, digamos, creo que te lo da. Entonces, podés determinar T3, ¿sí? Y la T3 da esto. Así que también está en el Discord, así que podés verlo ahí. Yo lo había planteado mal en el sentido, digamos, tenía un problema en la integral. Si digo que pasa de un radio a otro, análogamente tiene que ser la misma temperatura sobre ese radio al otro. El error era mío. ¿Cómo habías hecho? O sea, el error fue mío. O sea, cuando planteé de un R conocido a un R variable, análogamente, cuando integro en las temperaturas, te habías dado las temperaturas, porque si yo digo para un radio 1, ese radio tiene una temperatura. Sí. Integro un radio desconocido, ¿cuál era esa temperatura desconocida? Claro, Ahí no fue conocías. donde... Sí, no, bueno, es que, digamos, si bien el radio no lo conocías, vos sabías que para el radio ese que no conoces, la temperatura mínima tenía que ser de 200 grados. Ahí estaba la clave. ¿Sí? Bien, Ahora sí, gracias. de nada. Bueno, ahí tienen la solución y tienen los números, a eso tienen que llegar. Sí, sí, no sé si algo más, a ver. Ah, no, pensé que había una consulta, no, estaban diciéndole que cerrara el audio a Geo. Listo. Sí, decime. Sí, diferenciales. sí, o sea, esta, sí, menos K por A, por el DT a la dirección a la que Claro, vos esa. bien. Ujú. Sí. Yo no entendí muy bien, creo que ya se explicó, pero no me había quedado claro cuándo se le ponía el signo negativo a la K, porque viste que hay casos en los que no se le pone el signo negativo. En realidad la ecuación estrictamente siempre tiene el signo, ¿sí? El tema es que vos no lo ponés cuando... ¿Por qué? ¿Por qué no se pone? Porque vos en realidad este signo lo que te está diciendo es que este calor va en sentido opuesto al gradiente de temperatura. ¿Sí? O sea que si la temperatura va a estar subiendo, el calor va a ser negativo. Claro, exactamente. Si vos tenés una placa y vos decís cómo es el calor, acá tenés una T grande y acá tenés una T chica, fíjate el gradiente de temperatura va hacia este sector. ¿Sí? Pero el calor te está diciendo que va en sentido opuesto, o sea que iría en este sentido. El Q punto o el H, como ustedes lo llaman. ¿Sí? Sí. Eso es lo que te está diciendo el signo. Entonces si vos ya sabés el significado del signo, digamos, vos podrías trabajar con módulos directamente. Entonces podés decir que el H directamente es K por A por dt a dx. O si ya Pero sabés poner que... esto mañana en el parcial. Pongo el o signo en todas las ecuaciones, no se me va a considerar mal. no, mientras vos sepas para dónde va el calor, no va a pasar, no se va a No, no es considerar que mal. hay un caso que estrictamente tenga que ponerle el negativo o el positivo. No, yo lo aclararía por las dudas. Que vos ya sabés que ese signo significa que digamos, el calor va en contra del gradiente de temperatura. ¿Sí? Claro. Pero bueno, uno tiene que tener en cuenta que la definición en realidad es esta, ¿sí? Perdón, esta, con el signo. ¿Sí? Después, bueno, después es otra cosa distinta si la temperatura no depende del área, si no depende del K, si no depende del H, ¿sí? Si no hay dependencia de estas de acá, bueno, puedes pasar a la otra expresión también, que te queda directamente como K por A, por delta X, por delta T sobre delta X, o directamente un largo L, o bueno, un espesor, si quieres verlo como espesor. Si yo pongo el delta, el signo no hace falta. Y ahí no haría falta porque ya te repito, si vos estás hablando de módulos, no haría falta, ¿sí? Pero yo no lo dejaría de aclarar por las dudas.
Yo lo aclararía al lado. ¿sí? Gracias, profe. Lo que estaría mal, por ejemplo, sería si vos decís, acá tengo una T de 120 grados centígrados y acá tengo una de 50, y vos me decís que el calor va así, me lo dibujás así, eso sí estaría mal. Sí, eso ya creo que eso, por más de que todas las cuentas estén bien, creo que te dan una doble ejercicio, ¿sí? Porque conceptualmente está mal. ¿sí? Profe, Claro. ¿en qué caso el flujo de calor podría tener el mismo sentido que la temperatura? Que el gradiente de temperaturas nunca. Ah, está bien. Porque De el profe había hecho, dicho en la clase que a de veces hecho puede es, pasar, pero no sé. no. Lo que puede pasar en el caso ideal es que tengan la misma temperatura y haya un flujo de calor, que haya una diferencia infinitesimal. Pero desde el punto de vista de la termodinámica, el segundo principio deja deja completamente anulada la posibilidad de que, que el calor viaje desde una temperatura más chica a una más grande. ¿sí? Viola el segundo principio de la termodinámica y cosa que no puede pasar. ¿sí? De hecho, Buenísimo, gracias. es uno de los enunciados del segundo principio. Enuncia así, ¿sí? Que el calor no puede viajar de una temperatura más chica a una más grande. Sí, siempre el calor va desde una temperatura más grande a una más chica. ¿sí? Si analizamos fuente, analizamos lo que sea, esta temperatura siempre va a ser más grande que esta. No puede pasar lo contrario. Gracias, profe. Consulta, puede ser que haya cometido un error en el problema que subiste el otro día de las barras de aluminio y cobre que están en paralelo y que ambas están en serie con un K desconocido. Sí. Cuando calculo la temperatura 2 no puede dar negativa. Yo planteé la ¿Era, ecuación era algo y el así el signo. problema? Sí. Sí. ¿Qué decís que te da una temperatura? O sea, lo que hago primero es calculo, como están en paralelo, el R equivalente, el H va a ser el mismo para No, la en suma de todos paralelo, del H. no, en paralelo no. En paralelo, el H, si esta es H1 y esta es H2, el H total es igual a la suma de los dos H. Claro, sí, sí. Están en paralelo. ¿sí? Lo que va a ser igual es este H con el H que pasa por acá, sí, van a ser iguales. Porque se supone que están en régimen estacionario y están en serie. Ahí sí, esos dos H, digamos, por la suma de estos dos, tendría que ser igual al calor que pasa por ahí. ¿sí? Bien. Y esto lo podés ver también, por ejemplo, si vos decís que este H1 es igual a este H2, te vas a dar cuenta enseguida que está mal, porque te va a dar que las dos temperaturas, acá, y la temperatura de este de abajo, te van a dar distintas. Y no puede pasarte eso, ¿sí? Porque si vos estás analizando un sistema estacionario en esta dirección, no podés tener diferentes temperaturas en la misma sección. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Y qué pasa si yo saco el R equivalente entre las dos que están en paralelo Sí. y aplico la ecuación? No pasa nada. Te tendría que dar bien porque el R equivalente, recuerden, sale de hacer el planteo este. ¿Sí? O sea, Claro, y yo ahí sacar el R puedo decir, equivalente es consecuencia de que uno plantea que es la suma de los dos calores. ¿sí? O en el caso que es serie, bueno, los calores son iguales, ¿no? Pero el R equivalente sale del desarrollo. ¿sí? Así que te tiene que dar lo mismo. y ahí puedo obviar el signo menos o lo mantengo. La El signo forma menos, el signo menos lo pueden obviar siempre. Siempre que estén trabajando con módulos y ustedes me digan bien para dónde va el calor. ¿sí? Digamos, el signo menos lo único que indica, de vuelta se lo digo, indica que el calor va en sentido contrario al gradiente de temperatura. ¿sí? Si no lo van a poner, yo lo aclararía siempre por las dudas. Profe, Sí. tengo una consulta sobre el ejercicio
4 del TP5 es una duda re puntual, así que si lo podemos ver. Sí. No lo tengo muy a mano acá. Si querés compartir vos o mandar el enunciado, porque no lo Dale, tengo a mano. dale. Tengo que Ahí. abrir la Felco y todo. ¿Querés que comparta? Si podés, mandar el pedacito de pantalla, o si no, compartí. No pasa nada. No, dale, te mando la pantalla y te mando también la resolución de Leo, así, porque justo tenía una duda con eso, ahí, ahí el ejercicio. Buenísimo, sí, está mejor. Porque así lo puedo copiar. Eh, ahí, copiar. Ahí va, profe. Ahí está la resolución de Leo. Sí, mi duda era en el inciso B. Sí. Lo que a mí me generó duda ahí fue que, bueno, en el momento no me di cuenta cuando lo resolvió él, pero bueno, después cuando me puse a hacerlo yo con más criterio, o sea, yo me pregunto por qué solamente le agrega un término más a la ecuación, que es el término de que la masa del hielo se funde, ¿no? ¿Por qué no le agrega la masa del hielo llegando a los 44 grados o a la temperatura de equilibrio? Esa sería mi pregunta exacta. ¿Cuál ¿Se sería el entiende? término que agrega? Sí, pero no El sé último, cuál. el último. ¿Este decís que lo agrega? Él lo agrega por lo que le pide, o sea, lo agrega con respecto a la ecuación que plantea en el inciso A, Y la que plantea el inciso A sería esta, decís vos. ¿no? No, esa es la del inciso B. El inciso B. Ah, bien. Claro. Y ya le agregó el término ese de masa de hielo por L de fusión. Ah, Y bien. Bien. No, lo que pasa es que, acordate, el problema 4, lo que planteaba en un primer proceso, es el recipiente donde se realiza la mezcla es de un material de muy baja conductividad térmica. Entonces, en primera instancia, lo que está pasando acá es que estás analizando, o sea, ¿cómo lo hace Leo? Estás analizando dos sistemas distintos. ¿Sí? En un primer caso, vos estás analizando este recipiente, ¿sí? Este que estoy marcando acá, y estás diciendo que tiene baja conductividad térmica. Tiene baja conductividad térmica, lo que podés decir que el calor transferido al ambiente va a poder ser despreciable. ¿Sí? O bueno, o ya sea que el ambiente le transfiere calor acá, ¿no? Pero va a estar al revés. Eh, si es de baja conductividad térmica, ¿sí? Acuérdate que el K, si vos analizabas la ecuación de transferencia de calor, eso quiere decir que K por A por dt a dx es el calor. O flujo, este es flujo de calor, Q punto, ¿no? Que acuérdate que Q punto se relacionaba eh, con el Q de esta manera, ¿sí? Por delta T. Siempre y cuando el Q1 dependiera del tiempo. Entonces, fíjate, si te dice que tiene baja conductividad térmica, lo que te está diciendo es que este flujo de calor va a ser pequeño. Si este flujo de calor va a ser pequeño, quiere decir que el Q va a ser pequeño. Entonces, para este primer sistema, lo que considera es sumatoria de Q interno igual a 0. ¿Sí? En un segundo caso, no hace el dibujo Leo, pero por lo que veo en su ocasión, está planteando otro sistema distinto a este. Está planteando un sistema por fuera del sistema original, incluyendo el hielo. ¿Sí? Y vuelve a plantear sumatoria de Q interno igual a 0. Pero ¿qué pasa acá? Bueno, es un calor nuevo, porque estoy analizando una sustancia nueva. Y en el segundo caso, fíjate que por deficiencias en la relación térmica se funden 250 gramos de hielo. Entonces ahora este calor que está acá deja de ser igual a 0, o aproximadamente 0. Por eso es que se logra fundir el hielo. Acá no lo aclara Leo,
pero está teniendo en cuenta al hielo como parte de su sistema. ¿Sí? Por eso es que aparece ese Q de hielo nuevo. Y la suposición que se está haciendo es que el hielo es tan grande la masa que tiene de hielo que siempre va a haber hielo para fundir. ¿Sí? No va a haber un pasaje diferente en ese hielo de temperatura, porque siempre tenés cantidad de hielo para seguir fundiendo, digamos, no va a haber un cambio sensible. ¿Se entiende? Simplemente profe, yo entiendo todo eso que usted dijo ahí, y absolutamente todo, pero hay una cosa que no me termina de quedar claro. La temperatura final del hielo, ¿cuál es? cero, ¿Por qué? porque solamente está fundiendo. No hay Ah, no hay un calor sensible. o sea, el Fíjate que hielo no... no llegarías al equilibrio de todo este sistema, porque lo único que estás teniendo es una pérdida que te está diciendo por deficiencias en la aislación térmica, se funden 250 gramos de hielo que lo rodea. ¿Sí? Simplemente se funden porque se perdió calor. ¿Se entiende? Ah, bien, bien, bien. O sea, no, porque yo decía, pero ¿por qué el hielo no termina entrando en equilibrio con todo el sistema? O No, sea, no, porque de hecho ya fíjate que acá te lo está diciendo. Solamente se funden 250 gramos de hielo. ¿Sí? Si vos haces que ese hielo llegara a otra temperatura, digamos, lo que está afuera nunca estaría en equilibrio. ¿Sí? Y antes de poder hacer un cambio sensible, seguiría fundiendo hielo, ¿se entiende? Si tuvieses más calor disponible, seguirías fundiendo hielo. Si se escapara más calor, seguirías fundiendo hielo, porque suponés que tenés una masa muy grande de hielo, porque de hecho no te dan el dato de hielo. Y te dice directamente rodeado de una gran cantidad de hielo. Y distinto sería si te dan la masa de hielo. Ahí sí tendrías que analizar qué pasaría, ¿sí? Si realmente se funden 250 gramos de hielo, sí, bueno, si hay más hielo, solamente se queda ahí parado. ¿Sí? Si tenés 50 gramos de hielo, bueno, sí, ahí sí va a haber un cambio sensible. Pero en este caso no lo hay. Suponés que la masa es lo suficientemente grande como para que siga fundiendo hielo. buenísimo. Muchas gracias, ¿Sí? profe. Ahí me quedó, sí, me quedó re claro. Muchas gracias. Profe, ¿cómo? Entonces lo único que aporta sería calor. O sea, no se relaciona con la masa. Sí, tenés la masa de hielo que fundiste por el calor latente de fusión. Claro, pero eso no se convierte en agua, o sea, no entra dentro del sistema. No, no, no. No, Leo lo analizó como parte del sistema, pero no aclaró que estaba dentro del sistema. Y bueno, y en definitiva, el sistema total no llega al equilibrio, ¿sí? Porque, bueno, el hielo afuera estaba a una temperatura distinta que lo que está dentro, ¿sí? Por eso, en el último caso, fíjense que dicen, como no nos están dando la masa de hielo y decimos que es lo suficientemente grande, dice, en el último caso, luego de alcanzarse el equilibrio térmico, dentro del recipiente, ¿sí? ¿A qué estado final llegará el sistema, recipiente más hielo? Y bueno, no queda otra. Si tengo siempre masa de hielo para fundir, la temperatura final va a ser cero. Con una masa afuera de hielo que todavía no se fundió y una parte que sí se fundió y quedó a 0 grados. ¿Se entiende? Porque digamos, cuando llegue adentro a la temperatura cero, ya listo, ya no hay más transferencias de calor. Y tengo que suponer que la final es cero, porque de vuelta repito, no tengo la masa de hielo. Tengo una gran cantidad de hielo. ¿Sí? Hola, profe. ¿Le Sí, puedo hacer una consulta de otra cosa? sí, sí. Si nadie Me tiene surgió una consulta duda. de eso que dije, ¿alguno quiere consultar algo más de esto o no? No, profe. Listo, vamos con tu consulta entonces. Me surgió una duda con dilatación térmica, que por ejemplo, un ejercicio puntual, bueno, que surgió así. Si yo tuviera en caso que te dan una esfera, por ejemplo, que van a calentar una esfera de algún material, y me dicen, por ejemplo, calcular la temperatura para que el diámetro final sea tanto. Sí, ¿Yo puedo plantear el ejercicio ese de la esfera en términos de diámetro y con el coeficiente de dilatación lineal? ¿O tendría que hacerlo sí o sí como una esfera en términos de volumen
y después despejar el diámetro del volumen. Creo que lo más apropiado sería hacerlo por volumen, ¿sí? Pero en ningún lado te dicen que tenés que hacerlo sí o sí de esta manera. Así que también podrías hacerlo por diámetro. Creo que debe haber una pequeña diferencia, muy pequeña diferencia, pero las hay. Pero conceptualmente no estaría mal, ¿sí? Repito, lo más apropiado sería hacerlo por el cambio volumétrico. Pero en ningún lado te dicen que sí o sí tengas que hacerlo de esa manera. Lo he visto Buenísimo, era planteado, esa la... de hecho lo he visto planteado, el tema cuando tenés volumen, lo he visto planteado como en una esfera, planteado de 3 maneras distintas, ¿sí? Una sería hacerlo con la dilatación lineal, como vos dijiste el diámetro, que bien también podría ser el perímetro, ¿sí? La otra alternativa sería hacer un planteo por área, ¿sí? Digamos, si vos sabés que tenés una esfera, digamos, la proyección del área de un círculo, ¿sí? Así que harías el área de ese círculo. Y la otra alternativa es, como dijiste bien vos, la del volumen. ¿Sí? Así que las tres serían maneras válidas de hacerlo. ¿Sí? Debe haber alguna diferencia igual en cuanto a números. Me parece que depende la otra cosa que estés analizando, ¿no? Si no sé dónde quieres meter la esfera, si quieres meterla en un anillo, ¿sí? Pero en principio puede haber una pequeña diferencia, pero digo, en ningún lado te dicen cómo tendrías que hacerlo. ¿Sí? Porque se supone que son dilataciones pequeñas y por más de que haya variación de una manera o la otra, debe ser mínima. Y con lo que dijiste recién de dónde querés meter la esfera, si por ejemplo donde yo lo quiero, yo por visto un ejercicio que era una placa, Ujú. que se expandía como la placa, entonces ahí creo que estarías calculando la dilatación De un área. de un área, entonces Ujú. correspondería calcular por área esto de la esfera. Sí, podría. No. Yo te digo, para mí lo más apropiado con la esfera es hacer el volumen. Sí, porque se supone que la placa, por ejemplo, si vos decís, me estás diciendo una placa, la placa se supone que tiene dimensiones, son así. Vos me estabas hablando de una placa de esta manera, ¿no? Una cosa así, ¿no? Sí, tal Y cual. vos, sí, ese problema es de un parcial viejo, ¿no? Eh, la placa, cuando uno dice placa, lo que me estás diciendo, más o menos, o yo tiendo a pensar que la dimensión esta es pequeña, ¿sí? Por eso es que termino despreciando esta dimensión y me quedo con estas dos dimensiones, ¿no? Por eso trabajo área, ¿sí? Pero en cambio la esfera tiene las tres dimensiones iguales. Entonces, creo en ese sentido, por eso te digo, lo más apropiado es trabajar con el volumen, ¿sí? Pero repito, en ningún lado te dicen que estaría mal hacerlo de las otras dos maneras, ¿sí? Pero bueno, en cuanto a concepto teórico, me parece que lo apropiado sería plantear volumen con la esfera y área con la placa, ¿sí? Aunque también podrías hacer volumen con la placa, pero cosa que no va a tener mucho sentido, porque cuando uno habla de placa, placa en general, da una idea o referencia de que esta dimensión así, de adentro, es pequeña respecto a las otras dos, ¿sí? Entonces, los estiramientos sí van a ser significativos en estas dimensiones y no tanto en esta dimensión. ¿Se entiende lo que digo o no? Sí, sí. Lo mismo que si usted tiene una varilla, ¿sí? Al tener una varilla o una barra, uno, fíjate que es como que en cuanto a dilatación, estás despreciando esta dimensión y la dimensión que está hacia atrás en la pantalla con respecto a esta que es muy grande, ¿sí? Por eso es que directamente consideras una dilatación del tipo lineal, delta L, ¿sí? También podrías plantear un delta de área o un delta de volumen, pero repito, no tendría sentido porque estas dos dimensiones, las variaciones van a ser insignificantes respecto a lo que sí va a variar el delta L, porque es una dimensión más grande. Lo mismo pasa con la placa, podrías plantear cualquiera de las tres, pero lo más lógico es plantear
diferencia de área. Y lo mismo pasa con la esfera, pero lo que pasa es que la esfera tiene sus tres dimensiones iguales, así que creo que ahí sí, en ese caso, teóricamente corresponde usar las tres dimensiones, usar el volumen. ¿Sí? Profe, Sí, si yo planteara la dilatación térmica de la esfera por lineal, en vez del delta L usaría el delta del diámetro, por ejemplo. sí, podrías. O el delta de perímetro. Sí, estaría bien. Profe, Buenísimo. Sí, consulta. ¿Y si quisiera ver la expansión mecánica, cómo haría? ¿También de la misma forma? la expansión mecánica. Sí, que el Eh, delta L mecánico sería. que acá no tendrías, acá, o sea, en general estos ejercicios son de ajuste, ¿sí? O sea, es cuando llegás justo a la medida, no te vas a pasar. ¿Se entiende lo que digo o no? Sí, sí. Sí, sí. No vas en este caso no tendrías esfuerzo mecánico, por así decirlo. Pero en el caso que lo tuvieras, eh, sí, tendrías que plantear las tres dimensiones. O sea Y, que tendrías que plantear la dimensión X, la dimensión Y y la dimensión Z en la esfera. o sea Tendrías que que sí. tendrías que plantear como un sistema de tres ecuaciones, ¿entiendes? Ah, perfecto. Eh, siempre y cuando, obviamente, bueno, se puede simplificar a una sola dimensión porque van a ser todas iguales y se supone que si es un material isótropo, el módulo de Young en todas las direcciones es el El mismo. mismo. Sí, sí, siempre y cuando sea isótropo, cosa que nosotros acá siempre vimos materiales isótropos, así que en este caso sí, digamos, las tres ecuaciones formadas de ser tres distintas tendrían que ser iguales, sobre todo en una esfera que tiene sus tres dimensiones iguales, ¿no? Y en un cilindro, también. Y, y ahí en el cilindro, no, porque digamos, tendrías como el módulo de Poisson para la deformación mecánica de Ah, los tendrá que haber un módulo de Poisson para coso. Para Exacto. ya, ¿Sí? Para resolver las ecuaciones de las dimensiones estas de los costados, por así decirlo, sí, tendrás que usar el módulo de Poisson. perfecto. Cosa que no te va a pasar en un ejercicio como esto porque, bueno, te repito, en general estos ejercicios son de ajuste, ¿sí? Uno intenta meter la esfera en la placa y entonces lográs que lo haces haciendo que el diámetro coincida, ¿sí? No, digamos, no hay un esfuerzo mecánico. Pero en ese caso que planteas, sí, tendrías que plantear, si hubiese esfuerzo mecánico, tendrías que plantear las tres direcciones y, bueno, se complica un poco, quedan un sistema de ecuaciones. Perfecto. Gracias, Hay profe. y hay materiales que tengan en cuenta también que no tienen iguales propiedades en todas sus direcciones. eh, que tienen diferentes módulos de Young. Pero bueno, nosotros Profe, siempre vemos isótropos. Sí, resulta. le iba a hacer una consulta de calorimetría, si ya no. Veo que cuando, no sé, ponele, tenemos el hielo que pasa a estado líquido, nosotros planteamos el calor latente de fusión. Pero si fuera al revés, si el agua pasa a hielo, ¿usaríamos los mismos valores que usamos para el calor latente de fusión? ¿Pero con Sí, otro signo? ¿Pero con sí. signo cambiado? Ujú, exactamente. Buenísimo. Y para también, no sé, para si se evapora el agua o si se condensa también, ¿no? Lo mismo. Ujú. Sí, porque es el mismo calor latente. Sí, solamente que, bueno, desde el punto de vista de la sustancia, si pasás de vapor a líquido, eh, bueno, vos me planteás el caso al revés. Si pasás de líquido a vapor, estás pasando de un estado de menor energía a uno de mayor energía. Por lo tanto, desde el punto de vista de la sustancia, está ganando energía o está recibiendo calor. Entonces, en ese caso, te va a aparecer mb por el F y va a ser positivo, ¿sí? Porque pasa a un estado de mayor energía. Se ganó calor la sustancia. En el caso del hielo, que también aprendiste lo mismo, me dijiste que pasaba si se formaba hielo, ¿no? ¿Esa fue la pregunta? Sí. Bueno, en ese caso pasa de líquido a sólido. Pasa de un estado de mayor energía a uno de menor energía. Entonces, la sustancia pierde calor, visto desde el punto de vista del sistema, está perdiendo calor. Entonces, te va a aparecer la masa esta que tenga,
yo puse vapor acá, pero bueno, sí, bueno, el vapor es el que se... En este caso va a ser la masa de líquido que se vuelve sólido por el L de fusión. Acá es L de vaporización, yo me equivoqué, ¿no? Siempre estaba nombrando. Por el L de fusión, pero como perdió, va de un estado mayor a un estado menor de menor energía, este iría negativo. ¿Sí? Si ustedes analizan la recta de temperaturas, para que se acuerden siempre, y este es 0, este es 100 si analizamos el agua, siempre que estén bajando, ya sea sensible o latente, el calor tiene que dar negativo. Y si está subiendo, tiene que dar positivo. ¿Sí? Digamos, los sensibles los terminan dando la diferencia de temperatura. Pero los latentes ustedes tienen que poner el signo, y si van para abajo, ¿sí? Es decir, si el vapor se condensa o si el líquido se congela, les va a quedar un calor negativo. Si pasa al revés, ¿sí? Si vamos de sólido a líquido, en este caso, en el 0, la sustancia está ganando calor, así que es positivo. Y si vamos de líquido a vapor, también la misma, es positivo. Y por eso les digo, si vamos en esta dirección, es positivo, y si vamos en esta dirección, es negativo. Profe, le hago una Sí, consulta. Ahí cuando nosotros hacemos el balance para ver lo de los calores y todo eso, cuál absorbe más, cuál absorbe menos. Eso nosotros cuando nos da negativo lo tomamos como un valor absoluto, ¿no? cuando se ve el balance, sí, yo en general tomo valores absolutos. Si vos sabés cuál es el que recibe y cuál es el que da calor, el signo ahí también pierde sentido. Es como el caso de lo que hablábamos de transferencia. Si yo ya sé para dónde va el calor y para dónde está el gradiente de temperaturas, el signo no tiene ningún sentido. Sí, Ah, bien, buenísimo. es lo mismo. Pero bueno, uno pone el signo a veces para darse cuenta también, ¿no? Darse cuenta cuál es el que está recibiendo y cuál es el que está entregando calor. El balance no debería ser algo que entre en conflicto, ¿no? Porque, digamos, el balance es como para ustedes saber si están bien parados o no. Si le hicieron mal al balance, en la ecuación va a saltar solito que le hicieron mal. ¿Sí? Porque les va a dar un absurdo. Y ahí tendré que plantear otra ecuación. O revisar el balance, a ver a dónde está el error en el balance. Pero digamos, el balance no debería presentar ningún problema para ustedes. El balance es solamente un tanteo, que puede ser como lo hice yo el otro día con el problema, que lo hice a ojo, o puede ser con números. A lo que voy, no es algo formal, por así decirlo, ¿no? La formalidad es la ecuación. Eso sí tiene que estar bien expresado y tiene que dar algo coherente. Bien, ¿hay más dudas? Una pregunta sobre la formalidad de la ecuación, justamente. Cuando escribo sumatoria de calores internos igual a toda la suma de calores, ¿tengo que poner delta del calor del hielo o con poner calor del hielo ya alcanza? O sea, el símbolo delta ese, porque no estoy acostumbrado y recién me di cuenta justo. Bueno, yo tengo algo para decir respecto al delta. Bien. No lo vamos a ver ahora, pero yo nunca pondría deltas en un calor. Y esto lo vamos a ver en la unidad que viene. Porque no existe un delta de calor. El calor, es flujo. ¿Sí? Y si uno le dice al Q, en realidad cuando dice la parte diferencial de Q, creo que Mirta se los debe haber escrito. El diferencial de Q se escribe diferente para diferenciar el calor. Se los debe haber escrito así. ¿Sí? ¿O no? La verdad que no me acuerdo, profe, pero puede ser. Bueno, no, se diferencia de no escribirlo así, como una diferencial exacta. ¿Sí? De esta manera estaría mal escrito. ¿Sí? Y esto hace referencia a que el calor no es una función de estado, es una función de camino. No hace falta que sepan estos conceptos todavía porque no lo vieron, porque lo van a ver en la unidad que viene. ¿Sí? Pero que no sea una función de estado hace que no exista un delta, no puede haber un delta de calor. ¿Sí? En realidad el calor, es un flujo de calor.
¿sí? O un diferencial de calor, que en este caso se escribe así. Y por eso es que a mí el delta no me gusta escribirlo. O sea, yo no voy a escribir nunca delta Q. Esto no. Directamente escribo Q. ¿Sí? Y si es buenísimo. diferencial, escribo esto. ¿Sí? Pero eso tiene que ver con que el calor no es una función de estado, es una función de camino, que depende del proceso. ¿Sí? Eso lo van a ver ahora en la unidad que viene, pero al principio de la termodinámica. ¿Sí? Buenísimo, profe. Gracias. Profe, buenas tardes. ¿Le puedo hacer una consulta de unidades? ¿Sí? Estuve viendo acá en un libro que tengo en casa, el Tipler, tercera edición, Ujú. y para hacer los ejercicios de calorimetría, dice que las unidades de la temperatura en Kelvin se pueden escribir igual que en Celsius, es decir, sin añadir o restar los 273,15, las 273,15 unidades, Sí. porque los grados Celsius y los grados Kelvin tienen el mismo tamaño. Ahora, Sí. lo que yo no entiendo es por qué en el libro hacen por ejemplo, 20 grados centígrados menos 17,3 grados centígrados igual a 2,7 grados centígrados igual a 2,7 grados Kelvin, hacer los cálculos y que les dé bien. Bueno, eso tiene que ver porque la diferencia de las dos escalas es la misma. ¿Sí? Eh, si vos analizás, por ejemplo, un calor sensible, por ejemplo, el Q de la masa de hielo por el C del hielo, por las dos temperaturas final e inicial. ¿Sí? Fíjate vos que si vos estas temperaturas están en Celsius, para pasarlas a Kelvin, acá vas a sumar 273,15 Sí, y acá también. Cuando hagas la resta de 273,15 menos 273,15, te va a dar 0. O sea que la diferencia es la misma de los dos. ¿Se entiende? sí. Bien, entonces, si yo en el examen hago ese de decir, por ejemplo, tantos grados Celsius es igual a los mismos grados, pero con unidad Kelvin, ¿estaría mal o estaría bien? Porque Si es el TP ojo, lo tuve que volver a hacer por ese no, error. es que no tenés que volver a hacerlo. ¿Sí? ¿Dónde va a estar el problema? Acá vas a tener el problema. Sí, ¿Por qué? Porque, eh, a ver, esto es un delta de temperatura. sí, Así que ese delta sí podés escribirlo en Kelvin o en grados centígrados. bien. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Este CH, ¿cómo está escrito? Seguramente a vos te surgió la duda porque está escrito en grados Celsius, ¿no? No, está escrito en kilojoules sobre kilogramos por Kelvin. Claro. Bueno, pero en este caso, como la diferencia de Kelvin a grados centígrados es la misma, Sí. no sé qué valor es el C del hielo en estas unidades, pero como es lo mismo, esto coincide con esta manera. ¿Sí? Son coincidentes y no tengo que hacer un pasaje de unidades. Porque al multiplicarlo por el delta de temperaturas en grados centígrados y en grados Kelvin es el mismo. Entonces, las dos unidades coinciden en este caso. El kilojoule sobre kilogramo Kelvin es igual a kilojoule sobre kilogramo grado centígrado. Porque yo Ah, lo estoy usando directamente para multiplicar un delta de temperaturas, que en las dos escalas va a ser lo mismo. bien, ¿Dónde tendrías que cambiar el C del hielo? Y cuando tengas otro tipo de escala, cuando tengas la escala, no sé, Fahrenheit o Rankine, por ejemplo. bien, Digamos, Rankine es la absoluta esta, pero estas dos están en una escala distinta a las de Celsius y Kelvin. ¿Sí? En bien. esos casos sí tendrías que hacer cambiar el CH. Pero en este caso no, porque el CH está multiplicando a una diferencia de temperatura. ¿Sí? Sí, ¿Quedó claro eso? sí, ahí entendí. Porque en Bien. el libro decía que no Es, importaba es la muy unidad. importante esto que les digo y para una unidad que viene es un error muy común que cometen de querer pasar esta ecuación
a esta y multiplicar o dividir o restar o sumar el 273,15. ¿Sí? Y en este caso que el CH está multiplicando, o el C del agua o el C del vapor, está multiplicando a un delta de temperaturas, da igual que el delta de temperaturas en grados centígrados es igual al delta de temperaturas en grados Kelvin. ¿Sí? Bien, gracias, profe. Y de hecho da igual ponerlo, pero después, bueno, ya lo vamos a ver en segundo principio, no me quiero adelantar mucho, pero cuando estemos en segundo principio, al calcular la entropía, hay una temperatura que aparece abajo, y ahí sí tienen que pasar todo a Kelvin. No queda otro, porque no puede aparecer un cero dividiendo, ¿no? Pero bueno, acá da igual. No intenten pasar esto, por favor. ¿Sí? Sobre todo, bueno, ahora en el parcial creería que no van a tener esa dificultad porque me parece que está todo en las unidades que han trabajado hasta ahora, en calorías grados centígrados, así que no hay problema. Pero no intenten pasar, si les dan, por ejemplo, el C del hielo, como creo que es casi 0,5 calorías por gramo por grado centígrado, no intenten pasarlo a Kelvin, por favor, se los pido, ¿sí? Porque ese es un error común y que mm, suele anular el ejercicio, ¿sí? Suena crudo, suena feo, pero es un error conceptual bastante grave, Por favor, Pablo. ¿sí? No quieran pasar esto a Kelvin, ¿sí? Si quieren pasarlo a Kelvin, esto es igual a 0,5 caloría gramo Kelvin, ¿sí? Porque la diferencia de temperaturas en grados centígrados es igual a la diferencia de temperaturas en grados Kelvin, ¿sí? Bien. No intenten pasarlo dividiendo el 273, multiplicando el 273 o restando o sumando un 273 donde no está, ¿sí? Este error creo que en este parcial no va a surgir ningún problema porque no es así, pero sí en segundo principio suele pasar en los parciales y en el final. En el final les cuesta el final. O sea, directamente yo creo que anula el final, un error así. Pero en un parcial les puedo anular el ejercicio completo un error de esto. ¿Sí? No cometan ese error, por favor, se los pido porque comprometen a la persona que están corrigiendo y les tienen que anular el ejercicio. ¿Sí? Porque lo que no están entendiendo es que están multiplicando una diferencia de temperaturas que no importa qué escala esté, porque las dos escalas están, digamos, con la misma relación. ¿Sí? Por eso, si quieren hacer el pasaje, quieren pasar la temperatura a Kelvin, pasen la temperatura, pero recuerden que el C va a ser el mismo, que la diferencia de temperaturas es la misma, digamos. Si yo, es lo mismo hacer 200, 293 Kelvin menos 273 Kelvin que hacer 20 grados centígrados menos 0 grados centígrados. ¿Se entiende? Son la misma temperatura. ¿Se ve eso? Sí, profe. Y si Bien. se nos ocurriera, por ejemplo, pasar las calorías a kilocalorías, con el calorías sobre gramo por centígrado Kelvin, ¿eso sí lo podemos hacer? Sí, ¿O lo pueden estamos hacer. metiendo...? Ah, bien. No, lo pueden hacer. Lo que tienen que tener en cuenta es que todos los calores estén en kilocalorías. ¿Sí? Y Sí, que finalmente el Q que ustedes están calculando está en kilocalorías y no en calorías. bien. Listo. Gracias. Bien. Como dato anecdótico de las calorías, eh, si ustedes van a los alimentos, van a ver que todos los alimentos dicen calorías. ¿Sí? Resulta que la unidad caloría es una unidad muy pequeña. Y la caloría que dice el alimento en realidad son kilocalorías. ¿Sí? Mírenlo después, analícenlo lo que les estoy diciendo. Pero es muy común que los médicos y nutricionistas digan calorías y en realidad están hablando de kilocalorías. ¿Sí? Es como un dato a tener en cuenta. Que a veces dicen caloría y en realidad se están refiriendo a kilocalorías. Pero ustedes tienen que saber bien que no son lo mismo. ¿Sí? Sí. No, tienen todos los datos.
en teoría el parcial, y lo que no tengan lo preguntan por las dudas. Respecto, sobre todo, buena pregunta esa. Recuerden que había mucha diferencia en el tema de dilatación, se usaban diferentes alfa, ¿sí? Para que no haya tanta diferencia y tanta disparidad con la persona que les va a corregir, yo les recomendaría que siempre utilicen los valores que les dan en el examen, ¿sí? Sobre todo los de dilatación, ¿sí? Yo creo que están todos los datos. Yo, por lo que miré y estaban todos los datos. Así que no debería faltar ninguno. Pero si falta, se consulta por Discord y se manda, ¿sí? Por eso también les pido que estén atentos al Discord. Miren el canal general, miren si se anota algo nuevo, ¿sí? No se vayan a rendir y dejen todo descolgado, ¿sí? Dejen en silencio como está todo, como para que nadie les moleste, pero el canal general déjenlo abierto por si se escribe algo o se da un dato que esté faltando o algo que termine de resolver el problema, ¿sí? Eh, por favor, no se vayan del Discord. El que no puede estar conectado al Discord, intentaremos poner algo en Petco, algún mensaje en Petco, como puso Jessica en algún momento, pero me parece que en Petco no se ve bien, digamos. Como no llega notificación, no llega nada, es más difícil. Así que yo prefiero elegir el Discord y escribir por ahí, tratar de estar ahí. De última, si veo que es un dato muy importante, le voy a pedir a algún compañero que lo vea al dato, que lo mande al grupo de WhatsApp, así todos se enteran también. Así que estén atentos a eso, sobre todo cuando demos algún dato, y no queden colgados, ¿sí? De lo que se da ahí. Profe, ahí le mandé una parte del solucionario que está en Petco, que es sobre el ejercicio 4 de transferencia. Y no entiendo cómo calcula la masa de aire, porque es distinto a si yo miro el solucionario de Leo. Es este de acá, ¿no? Sí. Ah, ¿qué decís que no entendés cómo calcula la masa de aire? Sí. Ah, este no lo hizo Leo, este lo hizo Tania. No, pero después mandé el otro que lo hizo Leo. Y lo hizo distinto a eso. Ah, ¿el de Leo lo entendiste? ¿O no? Y Tampoco. más o menos. Bien. No me acuerdo mucho el problema, pero acá está calculando el área, ¿no? Calcula el área primero, después calcula el H. Este es el H que ingresa a la cámara desde el exterior. ¿No? ¿Esto lo entendés? La parte del H. Ya. ¿Se entiende o no? Más o menos. Sí, más o menos. O sea, no entendí mucho el solucionario de por sí. Bueno, en un primer caso se calcula el área de todas las paredes de la cámara. Creo que lo único que deja, digamos, afuera es el suelo. Pero el resto calcula todas las paredes. Ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, calculó el suelo, me parece, al final. No, no calculó el suelo. Calcula el área. Con el área, fíjate que tiene el área, el K y el espesor de las paredes. ¿Sí? Y lo único que hace es la diferencia de temperatura entre la cámara y el exterior. Con eso puede calcular el H. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, hasta ahí sí. Bien. Después calcula el Q del aire, ¿sí? Que fíjate que lo iguala al Q de las manzanas y al Q del exterior. Lo puedo dibujar a esto. Si uno analiza la cámara, ¿sí? Suponete que esta es la cámara. Fíjate que desde el exterior está entrando Q del aire. Perdón, el Q del exterior. ¿Sí? Simplemente por una diferencia de temperatura entre el exterior y la cámara. ¿Sí? Me parece que la cámara está a menos 3 grados centígrados, ¿no? O a 3. ¿Uno se acuerda? 3. Sí, está a 3. Después, fíjate que
entra también calor al sistema por medio de las manzanas. ¿Por qué? Porque las manzanas están a una mayor temperatura que la cámara. Entonces entra un Q de manzana. Bueno, para que esto se mantenga, digamos, estable a una temperatura de 3 grados centígrados, alguien tiene que extraer calor. ¿Y quién es el que extrae calor? El aire. ¿Sí? Así que el Q del aire. Por eso, si uno plantea un balance, tiene que decir que el Q del aire tiene que ser igual al Q de las manzanas más el Q exterior. Obviamente todo esto en régimen estacionario, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Entonces, fíjate que acá en el desarrollo del ejercicio, fíjate que lo que hace es Q del aire igual al Q de las manzanas más el Q exterior, que es lo que yo planteé recién. Y a su vez, el Q del aire es la masa de aire por el calor específico del aire por la diferencia de temperatura que logra tener el aire. ¿Sí? ¿Se ve esto? Más o menos. El Es aire que, es como si fuese en el calorímetro, si fuese una sustancia. Es la masa de aire por el calor específico del aire por la diferencia de temperaturas del aire. El aire cambia su temperatura de menos 3 grados a 3 grados. ¿Sí? Nada más. ¿Se ve eso? sí, profe, ahora sí. Bien. Entonces fíjate que de esta ecuación, ahora la voy a copiar acá. De esta ecuación que está acá, fíjate que toma este pedazo y despeja lo que le interesa, la masa de aire. ¿Sí? ¿Y a qué va a ser igual? Al Q de las manzanas más el Q exterior sobre el C del aire por el delta T. ¿Sí? Bueno, digamos, el Q de las manzanas se puede calcular, lo calculó de una determinada manera con los datos que daba. El Q del exterior es el último que calculamos. ¿Sí? Acá estaba calculado con el H. ¿Sí? Y el C del aire era dato y las diferencias de temperaturas del aire eran esto que estaba acá. Sí, bueno, y ahí le queda la masa del aire. Creo que lo más complicado era sacar el Q de las manzanas porque les decía que entraban una determinada cantidad de toneladas por día. Bueno, simplemente lo que tenían que hacer a eso por día era dividirlo por 24 horas para poder hacer el Q por hora y no por día, ¿sí? Para llevarlo todo a la misma unidad de tiempo. ¿Sí? Pero no es mucho más que esto el ejercicio. O sea, el planteo, en definitiva, es el Q de las manzanas ingresando, el Q del exterior ingresando, y el que extrae calor es el aire. ¿Sí? El aire circulando acá adentro, acá adentro, lo que hace es llevarse el calor. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, ahí me quedó más claro, profe. Gracias. Buenísimo. Bueno, ¿alguna consulta más? ¿Duda? Profe, yo tengo una duda. ¿Vio cuando resuelve un ejercicio y supone una temperatura a la que llega todo el sistema? ¿Cómo estoy segura que esa temperatura que supongo está bien? No sé, porque hay ejercicios que he hecho que supongo que la temperatura final es 100 o que es 0 y está bien, pero ¿cómo puedo estar segura de que eso está bien? No me terminé de cerrar. Bueno, eso cuando vos planteás, por ejemplo, un sistema de ecuaciones y decís, bueno, supongo que la temperatura de equilibrio está entre 0 y 100, ¿sí? Cuando plantees tu sistema, bueno, vas a tener el Q de todas las sustancias, vas a tener el Q del agua líquida, suponete que tenés agua líquida, el Q del calorímetro, suponete que tenés vapor, el Q del vapor, y si tenés hielo, bueno, el Q del hielo.
¿sí? Bueno, cuando vos hagas, si supones esto, cada uno de estos términos va a depender de esta suposición, ¿no? Porque a cada uno de estos términos va a aparecer probablemente la temperatura de equilibrio en cada uno de ellos, ¿no? Que va a ser la temperatura final de cada uno, ¿sí? Entonces, fíjate que dependiendo de esta suposición o de otras, la ecuación va a cambiar, ¿sí? Entonces, si vos planteas esta ecuación para esto, la temperatura de equilibrio te tiene que dar eso, ¿sí? Te podría dar, por ejemplo, qué sé yo, para dar números que te den, para un ejemplo, digamos, te puede dar 51 grados centígrados. Ponele. En este caso, como vos supusiste esto, que la temperatura está entre 0 y 100, y planteaste las ecuaciones para 0 y 100, y llegaste a un valor que está entre 0 y 100, quiere decir que eso está bien, ¿sí? Es un planteo coherente. Ahora, si vos planteas esto, planteaste las ecuaciones para esa temperatura de equilibrio, y llegaste a una temperatura, por ejemplo, de 151 grados centígrados, quiere decir que esto está mal supuesto, porque la temperatura no está entre 0 y 100, es mayor a 100. Entonces ahí el cálculo está errado, ¿sí? Y la suposición no fue buena. Y vas a tener que suponer otra cosa, ¿sí? Bueno, suponemos que la temperatura de equilibrio ahora está en 100 grados centígrados, ¿sí? Ahora planteas las ecuaciones para 100 grados centígrados. La incógnita ahora ya no es la temperatura, sino que van a ser las masas presentes, ¿sí? La masa de agua líquida y la masa de vapor que te va a quedar, ¿sí? Y bueno, suponete que volviste a calcular y ahora calculaste la masa final de vapor y esa masa, suponete, esa masa final de vapor más la masa de líquido que te va a quedar, te da, qué sé yo, por decirte un valor, 1000 gramos. Bueno, pero resulta que vos inicialmente tenías en total 500 gramos. Bueno, eso quiere decir que el planteo de vuelta está mal, porque no puede haber más masa al final de la que tenías al principio, ¿sí? Entonces ahí también estaría errado y tendrías que plantear otro caso más, donde la temperatura de equilibrio, bueno, probablemente capaz que sea mayor, o puede ser que esté en cero, o puede ser que sea menor a cero, ¿sí? Pero ninguna de estas dos sería porque te dieron cosas incoherentes. ¿Se entiende? Coherente sería que te dé en torno a la suposición que vos hiciste, ¿sí? Profe, Claro, yo poner que verla subiendo el ejercicio y voy planteando distintas suposiciones y me dan mal. O sea, no importa que las deje en el parcial mientras planteé que estuvieron mal, No que importa. llegue a la correcta. Está bien, vas a decir fue mal la suposición y hago otro. Pero para evitar eso, por eso se hace un balance. ¿Sí? Para evitar tener que plantear un montón de ecuaciones que no te van a servir. ¿Sí? Está bien, profe. Creo que entendí, gracias. Pablo, con respecto a lo que estás explicando, ¿te puedo consultar algo? Sí. Por ejemplo, si tengo un cubo de pérdidas, no sé, por ejemplo, de que el hielo se derrita tantos gramos, Sí. Y me hice calcular la temperatura final del sistema, ahí en ese caso también puede entrar en la suposición de que si el vapor disponible alcanza a derretir todo el hielo volviéndolo agua y llevando la temperatura de equilibrio de 100 grados, ¿puede ser? Sí, tenés que involucrar a todas las sustancias, sí. El tema Ah, es que, el claro. tema es que cuando hay alguna pérdida, por ejemplo, si es pequeña, es probable que no te mueva la aguja del estado final de equilibrio, ¿sí? Por eso es que Y por ahí viste en algún problema que no lo metieron dentro del balance, ¿sí? Porque claro. quizás no valía la pena, ¿sí? Porque como el balance es un tanteo, es algo como mirarlo a ojo, ¿sí? Ujú. Solamente te sirve para saber dónde estás parado, nada más. Y después sí, planteas la ecuación, en la ecuación sí ya está metido el término, ¿sí? Y en el tema de, porque por ejemplo nosotros decimos, no se movió el balance, sigue estando en 100 grados centígrados, ¿tendríamos que demostrárselo del por qué sigue todavía en 100 grados o es suposición? No, la demostración final sería que vos plantees la ecuación y que me des el resultado. Claro, pero me refiero al tema de los calores en general, no sé, los absorbidos creo que se llamaban, y los... No, ya te digo, a mí el balance no me interesa.
¿sí? A ver, lo que interesa finalmente es la ecuación. Ya te Perfecto. digo, vos te podés haber equivocado en el balance incluso, pero la ecuación tiene que estar bien. Claro, como dijo recién, tiene que estar entre 0 y 100 y si la temperatura de equilibrio nos da 170, ya sabemos que estamos suponiendo mal y volvemos a empezar de nuevo, pero con la masa de vapor condensado en este caso, que sería nuestra Sí, incógnita. otro estado diferente, ¿sí? No tiene por qué ser, no tiene, yo supuse, pues 100, pero pueden suponer otra cosa, ¿sí? Claro, y tiene que ser acorde, o me refiero a menor a los datos que nos dan el problema, La masa sí, sí, las obvio. masas. Y la Sí, temperatura ojo, también. también no les puede dar una masa negativa, también puede parecer una masa negativa, ¿sí? Claro, buenísimo. Y tiene que Entendí. ser coherente, ¿sí? Fe, Se van a dar cuenta solo porque les da algo incoherente. Siempre, cuando el sistema está mal planteado, les da algo incoherente. Como les dijo Leo, son ecuaciones lineales y tienen una sola solución, ¿sí? Por eso es que si lo plantearon mal, no es que van a llegar a una solución y va a ser coherente, ¿sí? Les va a dar incoherente si está mal. Salvo que haya metido la pata en los números, ¿no? Pero de no haber metido la pata en los números, les va a dar algo incoherente. Profe, Sí. ¿le puedo hacer una consulta? ¿Qué diferencia hay cuando te dicen que, bueno, por deficiencia en la aislación se derriten 10 gramos de hielo a que se funda? En uno usamos el calor latente y en el otro el calor común, o sea, el Es lo específico. mismo. Es lo mismo. Fundir que derretir es lo mismo. ¿Sí? Entonces para los dos usaríamos el calor latente o el calor de El calor latente en los dos específico. casos, porque es lo mismo. Está bien. ¿Sí? Si además del cambio latente hay un calor sensible, sí vas a tener que incluir el calor específico. ¿Sí? Buenísimo, profe, gracias. Fe, una última Sí. consulta, con lo que preguntaba antes. Eh, o sea, me quedé pensando, ponele, yo supongo que la temperatura de equilibrio final del sistema son 100 grados centígrados, ponele. Y a mí me ha pasado que planteo toda la sumatoria de esto de calores y me da la temperatura final, no sé, 150. Entonces, o sea, ¿qué temperatura? O sea, no entiendo por qué estaría bien suponer y no usar esa temperatura que a mí me dio en la sumatoria de calores. No sé si me expresé bien. Ah. Sí, te expresaste bien, pero vos cuando planteaste unas ecuaciones, vos tenés que suponer algo primero. Sí o sí. ¿Sí? No podés, porque la ecuación no es única. Digamos, más si tenés agua en diferentes estados. ¿Sí? Suponete que tenés hielo a -20 y vapor a 120. Bueno, ya de por sí te puedo decir que la posibilidad matemática es que te quede algo menor a cero, ¿sí? Algo en cero, algo entre 0 y 100, algo a 100 o algo mayor a 100. O sea que son cinco ecuaciones distintas. Y son distintas. Todas las ecuaciones van a ser distintas. ¿Eso se ve? ¿Te das cuenta de eso o no? ¿O querés que escribamos una para que te des cuenta? No, eso sí, sí, lo veo. Bien. Entonces son cinco ecuaciones distintas. ¿Sí? Pero si vos te parás acá, vas a plantear una de esas cinco. ¿Sí? Pero estás diciendo que el sistema está entre 0 y 100. Entonces, cuando vos hagas las cuentas, la temperatura de equilibrio te tiene que dar entre 0 y 100. Si te da algo distinto a 0 y 100, si te da un número distinto, por ejemplo, que te dé -2 grados centígrados, esa temperatura es distinto a lo que vos supusiste. Entonces ese planteo está mal. Vas a tener que ir a otra de las ecuaciones. ¿Me explico? Claro, yo estaría más preguntando en el segundo caso que explicó usted, o sea, que yo ya supongo cuál es la temperatura final. Es que
Bueno, cuando vos suponés la temperatura final, quiere decir que vos sabés el estado final con la temperatura, pero si sabés la temperatura me estás diciendo que estás o en 0 o en 100, digamos, ¿no? Claro. Bien, en ese caso, la incógnita ya no es la temperatura de equilibrio, sino que van a ser las masas finales. Si estás a 100 grados centígrados, las incógnitas van a ser masa de vapor y masa de agua líquida. Y si estás a 0 grados centígrados, las incógnitas van a ser masa de hielo y masa de líquido. ¿Sí? Cuando vos hagas esas cuentas, lo que no tiene que cambiar es la masa total. Si la masa total al final te da más o negativa de lo que te tiene que dar, de la masa total, digamos, nadie puede crear masa nueva. ¿Entiendes? Si te da que estás creando masa, quiere decir que estás necesitando un calor que no tenés. Y al revés, si tenés una masa negativa, estás diciendo que te sobra masa para entregar calor. ¿Sí? Entonces, de esas dos maneras también estaría mal el planteo. ¿Sí? Suponete que tenés una masa de agua, yo te dije acá, bueno, te dije 500 gramos en total, pero ponele que tenés 200 de esta, tenés 100 de esta y tenés 200 de hielo. Bueno, la masa final, cuando calcules, ponele que vos supusiste que tenías 100 grados centígrados. Cuando calcules la masa de vapor final y la masa de líquido final, la suma de estas dos no te puede dar más de 500. ¿Sí? Te tiene que dar menor a 500. Pero también te tiene que dar mayor que 0. ¿Sí? Se te tiene que dar entre estos valores. Si esa masa no te da entre esos dos valores, quiere decir que hay algo mal. ¿Sí? Y si hay algo mal, quiere decir que estaba mal planteado. Que la temperatura de equilibrio es otra, no 100. ¿Se entiende? Sí, claro, ahí entendí, como que todo va a depender de que de lo que yo suponga. Tipo, sería importantísimo lo de suponerlo bien, ¿o no? Exactamente, por eso es que está la importancia de hacer un buen balance o tener un buen ojo de dónde va a quedar el sistema. Sí. Claro, sí, ahí entendí, profe, gracias. Bien. Distinto sería, por ejemplo, si tienen, qué sé yo, agua a 90 grados y vapor a 120. Y bueno, ahí hay tres posibilidades. Tampoco se van a, digamos, si le erran a una, en la segunda casi seguro le van a pegar, ¿no? Tenía que tener mucha mala suerte que en la segunda ocasión, o muy mal ojo, también no le van a pegar y que sea la tercera. ¿Sí? Pero no salen de esas tres. Pero imagínense tener un sistema de 5 ecuaciones y no pegarle a las 4 primeras y que sea la última. ¿Sí? Van a perder un montón de tiempo, cosa que no tienen en un examen. ¿Sí? Mientras más tiempo ahorren, mejor. Entonces, hacer un balance les puede ahorrar tiempo. Aunque sea para descartar 2 ecuaciones. ¿Sí? Si el balance les descarta 2 ecuaciones, es un montón de tiempo ahorrado. Es el tiempo de plantear 2 sistemas que no tienen que hacer. ¿Sí? Por eso es la idea de un balance. Buenísimo, gracias, profe. ¿Alguna idea más? ¿Alguna duda más? Rafael, hola, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Bueno, otra consulta rápida. Entonces en el parcial pondríamos directamente, supongo que la temperatura de equilibrio está entre esto y esto, o es tal, o algo así. O sea, pongo eso directamente. Lo del balance lo dejamos para nosotros. El balance también podrías hacerlo, porque también nos ayuda a ver qué quisiste hacer o por qué te llevó a hacer esa suposición. Si la suposición la hiciste a ojo, bueno, ahí sí yo no sé cómo lo hiciste, pero bueno, podés explicar brevemente y decir, bueno, tengo más masa de vapor, es probable que esté más cerca de los 100 grados que no. ¿Se entiende? Como yo les expliqué en el problema, ¿se acuerdan cuando lo resolví? Que les dije, y tengo una masa grande de vapor. El calor latente de vaporización es mucho más grande que el de fusión. Y eso me llevaba a pensar de que iba a estar más cerca seguramente del estado de 100 grados que el de 0. Y yo ya daba por descartado una temperatura inferior a 0, daba por descartada la de 0 y daba casi por descartada la temperatura entre 0 y 100. Entonces, digamos, de esa manera es lo que te tendrían que explicar, digamos. Si lo hacen a ojo,
textualmente tendrían que explicar eso que hicieron a ojo. Y si no, el balance. ¿Sí? Hacen la tableta y miran el balance y les dicen, bueno, descarto tal estado, descarto tal, 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 y planteo esta ecuación. Bueno, si tuvieron la mala suerte que hicieron mal el balance, o bien el balance les descartó 2 o 3 y ustedes erraron a la temperatura de equilibrio, bueno, será la siguiente, ¿sí? Pero lo que no tiene que quedar expresado es, si ustedes supusieron y plantearon las ecuaciones para un estado de equilibrio entre 0 y 100, y la temperatura les dio 151 grados centígrados, y ustedes no dicen nada, ese ejercicio va a quedar anulado seguramente, porque no hay algo, hay algo de conceptual que no están entendiendo, ¿se entiende? Eso es lo importante. Ah, Qué ok. sé yo, si tienen la Entonces, mala suerte de meter los dedos mal en la calculadora por nervios, que puede pasar, y supónganse que plantearon los 5 y desgraciadamente ninguno de los 5 les da bien, les da cosas incoherentes, bueno, si ustedes ponen que se dieron cuenta de que le están dando incoherente y que en alguna tiene que haber un error, ¿sí? Es muy distinto a que pongan una sola, que les dé algo incoherente y no digan nada, ¿sí? ¿Se entiende? No es lo mismo. sí. Ah, ok. Sí, sí, entiendo. O sea, yo prefiero 1000 veces que hagan las 5 ecuaciones y capaz que las hicieron mal a las 5, le erraron los números en una y no se dieron cuenta y digan no encontré el error, a que planteen una sola, les dé mal y sigan con el ejercicio a pesar de haberles dado mal. ¿Sí? Creo que ese caso para mí se anula, no sirve ese ejercicio, y el otro sí, yo lo contemplaría. Sí, entiendo. Ah, lo Sí. que le quería preguntar, sí. Ay, perdón. Eh, sí, una preguntita tenía. Del TP5, el ejercicio 5, em, Ujú. el del etanol. Sí. ¿Qué pasó En con eso? ese calculó, ay, perdón, las temperaturas en cada caso, ¿no? Pero después yo tenía duda de cómo calcular la masa de vapor y la masa de agua que queda al final. Porque dejó como la masa de vapor condensada como incógnita. Claro, porque es lo que no sabés, lo que se condensó de vapor. Sí. Bueno, y esa la calculás, pero Esa se calcula, pero después vos, la masa, digamos, la masa, digamos, las finales, te va a quedar, recordame, el equilibrio quedaba a 100 grados centígrados, ¿no? claro, el equilibrio quedó a 100 grados Bien, centígrados. entonces, fíjate que para poder calcular las masas finales, digamos, si estás a 100, va a quedar una masa de líquido final, por así decirlo, y una masa de vapor final. Sí, Bueno, la masa de líquido final va a ser la masa de líquido inicial, ¿sí? O la que tenías como originalmente de estado líquido, o, no sé, o tenías hielo. ¿Hielo era? sí, en un principio era hielo. Era hielo, bueno. Eran 500 gramos de Entonces, hielo. bueno, entonces todo ese hielo es el que se vuelve líquido, ¿sí? Sí, Más la masa condensada, ¿sí? Esa va a ser la masa final del líquido. Y la masa de vapor final, obviamente, va a ser la masa de vapor que tenías inicialmente, menos la masa condensada, ¿sí? Y ahí tenés el resultado de las dos masas. Esto es lo que tienen que expresar después, la masa de líquido final y la masa de vapor final. Esos serían claro. el resultado final a expresar. Y bueno, como una comprobación, lo que tienen que hacer es que la suma de esas dos masas les tiene que dar la masa total. Y no puede ser ni más ni menos que la masa que tenían en un principio, la masa total en un principio. ¿Sí? Eso sería una forma de comprobar de que el ejercicio está bien. Mm, ¿Sí? Igual la masa condensada sería la que despejamos, la que era la masa de vapor condensada. Exactamente, la que vos despejás de la ecuación, que es lo que no conocés, cuánta masa se condensó. Porque digamos, si ustedes
en el problema tienen que encontrar la temperatura de equilibrio. Si esa temperatura de equilibrio les da entre 0 y 100, supónganse que les da 25 grados centígrados, ustedes ya saben qué masa hay. La masa va a ser toda líquida, ¿sí? Por eso en el problema se les dice encontrar el estado final, que sería temperatura y fases presentes, ¿sí? Bueno, en este caso la fase es líquida y toda la masa es líquida. Pero en estos casos donde la temperatura de equilibrio no es incógnita, porque ustedes ya o supusieron o ya llegaron al resultado de que va a dar 100, las incógnitas son las masas presentes. Por eso es que tienen que calcular la masa de cada uno. Bueno, pero en este caso, la ecuación lo que me brinda el calor es la masa que se condensó, no me da el resultado final de las masas. El resultado final de las masas sí va a ser la masa del hielo más lo que se condensó, y la masa de vapor final va a ser la masa de vapor inicial menos la masa que se condensó, porque es lo que se perdió de vapor, ¿sí? Sí, sí, yo estaba confundida porque había hecho ese, el de a la masa inicial de vapor, que eran 1000 gramos, creo. Ujú. Le resté la masa de vapor Condensado. condensada, que eran 157, bueno, y Ujú. me dio 843. Claro, Pero yo no esa es la sabía, masa, esa es la masa final de vapor, sí, de ese sí, inciso. Ujú. claro, ese 843 sería la masa final de vapor, ¿no? Ujú. Y yo no sabía si después el hielo, bueno, que pasa a agua, bueno, llegaba a 100 grados centígrados, ¿no? Entonces hay agua y vapor, pero no sabía si una parte de eso iba a pasar a No, no, vapor y otra iba a quedar a agua. ese O... hielo que quedó a 100 Sí, no va a pasar a vapor, ese hielo que quedó a 100 ya es todo líquido, ¿sí? No hay delta T, es lo que es todo hablábamos la otra líquido, vez, sí. es todo líquido a 100, ¿sí? Entonces, a ese líquido se le suma lo que se condensó del vapor, ¿sí? Claro. Sí, sí, ahí lo entendí mejor. Gracias. Buenísimo. Bueno, a ver si queda alguna más, ya estamos como sobrepasados de hora. Bueno, no sé, ahí, sí. Ujú. Ah, sí, bien. Ujú. Claro. Y te sumó todo el total, digamos, y te dio que, lo dividiste por el L, claro, sí. Claro, y te dio el resultado haciendo el balance solamente, era lo que yo les dije la otra vez, ¿no? Ujú. Bien. Sí, estaría bien. Igual a mí me gustaría que expreses la ecuación. Bien. Porque, o sea, el balance sí, uno llega hasta el resultado, genial, todo, pero la ecuación es lo que tiene que estar expresado al final. ¿Sí? El balance es más algo para ustedes. Si no lo saben hacer, yo directamente no lo haría. ¿Sí? Trataría de hacer algo a ojo y bueno, y después planteo la cuestión. Pero sí, esto está, o sea, hiciste un balance ya directamente planteaste las ecuaciones en el balance. No es la idea tampoco, porque uno lo que quiere en un balance es hacer algo rápido para descartar estados e ir a la ecuación directa, ¿sí? Pero, o sea, si yo ya viendo esto ya me doy cuenta que entendés el proceso y que entendés todos los calores cómo funcionan, ¿sí? O sea, es un super balance, ¿sí? Ya perdió la idea de balance, ¿sí? Ya no es un balance, sino que directamente estás planteando las ecuaciones, ¿sí? Yo dejaría los dos, por las dudas, ¿sí? Este tipo de información me parece que no sobra, digamos. No, no es información de sobra.
Ujú. Claro, acá está la ecuación. Esto es lo que yo busco, ¿ves? Porque yo ya acá me doy cuenta, con la ecuación yo me doy cuenta, por más de que yo no vea el balance, fíjate. A ver. ¿Ustedes ven mi cursor ahí o no? Ah, buenísimo. Fíjate que yo veo, bueno, esto es del cobre, ¿no? Esto sería el vaso. El vaso lo dejamos de lado. Sí. Pero después vos fíjate que tenés la masa de hielo por el calor específico del hielo de 0 a 100. Después el hielo lo lleva a un estado líquido. Y después pasa al líquido de 0 a 100. Yo estoy viendo los tres términos del hielo. ¿Sí? Yo ya sé que ahora con esta ecuación que tiene tres términos del hielo, yo estoy diciendo la temperatura de equilibrio 100. Por lo que vos estás suponiendo. ¿Sí? Sin ver el balance, obviamente, ¿no? Si ves el balance ya te das cuenta que es así. Pero ya me estoy dando cuenta que tengo tres términos del hielo, el hielo está a -10, y lo estoy llevando a 100. Tiene tres términos, está perfecto. ¿Sí? Yo ya me doy cuenta que el hielo lo planteaste bien. Miro el otro término. Masa, esto es masa de hielo. Claro, el externo. Sí, ese con el, claro, el que se fundió. Sí, ese tiene un solo término. Claro, claro, este término me sobra, eso es lo que te iba a decir. No, no, claro. Pero bueno, digamos, esa sería como la idea, ¿ves? Y te está faltando los términos del vapor acá. Bien, bueno, falta el término del vapor, o sea, falta el vapor, creo que inicialmente estaba a 120, ¿no? O estaba a 100, bien. Bueno, entonces me tiene que aparecer sí o sí un término del vapor. ¿Sí? Ese es el que quiero que aparezca, ¿sí? Que sería una masa condensada por el L de vaporización, menos masa condensada por el L de vaporización. ¿Sí? Exacto, bien, pero eso para mí tiene que estar escrito, ¿sí? Si yo veo eso, ya está. Fíjate que simplemente con ver la ecuación yo me doy cuenta que este término sobraba y que me está faltando un término del vapor, ¿sí? Bien, y ponerle que ese vapor estuviese a 120, bueno, tendrían que aparecer dos términos, inicialmente, ¿no? Tendría que aparecer. Exactamente, y después la condensación de una cierta cantidad de masa, ¿sí? Bueno, Profe, para la persona que preguntó, por ejemplo, ¿cuál sería una incoherencia? Bueno, imagínense que calculan la masa condensada. Caro, ¿cuánto era la masa total de este problema de vapor? 125 gramos, acá, 125 gramos. Bueno, una incoherencia sería que pongan masa condensada por el L de vaporización, o sea, menos masa condensada por el L de vaporización. Despejan de toda esa ecuación la masa condensada y la masa condensada les da 150 gramos. ¿Sí? Ahí tienen una incoherencia. Quiere decir que le erraron a la temperatura de equilibrio. ¿Sí? Siempre y cuando los números estén bien, ¿no? Otra incoherencia sería que la masa condensada les dé -5 gramos. No puede darte una masa negativa, ¿sí? Entonces quiere decir que está mal planteado el equilibrio. Fíjense que, a ver, ¿cuánto le dio la masa condensada acá a Caro? Le dio 88 gramos. Bueno, es lógico, ¿sí? Entonces quiere decir que, fíjense que 88 está entre 0 y 125. O sea que se condensó Profe, una en masa ese que caso, tengo. Ujú. Sí. en ese caso que la masa sabemos que nos da mal, no tenemos el tiempo para hacerlo, ¿podemos describir que la masa no nos da bien o que tenemos un error de cálculo y no lo encontramos? Y sí, si no les queda tiempo, yo pondría las dos opciones. Pondría, o calculé mal los números, o hice mal el balance. Perdón, o calculé mal los números, tengo un error numérico, o hice mal el balance. Y elegí mal la temperatura de equilibrio. Esas son las dos opciones. Yo pondría las dos opciones y lo dejaría expresado. No sé, no sé cuánto se tomaría del puntaje, ¿no? Porque también depende qué tipo de error tenga en la ecuación, ¿sí? Eh, por ejemplo, a ver, si aparece este término que dejó Caro, yo entiendo que por lo que hizo Caro entiende lo que está haciendo. Pero si dejara este término que no tiene que estar, eso para mí es bastante grave, digamos, un error que sacaría muchos puntos, ¿sí?
Si toda la ecuación estaba bien y el número da mal, y eso no es un error grave, eso es un error de número. La verdad que interesa muy poco, ¿sí? A lo mejor se descuentan, qué sé yo, menos del 10% del puntaje. ¿Sí? Profe, tengo una consulta. Ojo, les estoy diciendo mi criterio, no sé quién les va a corregir, si les corrige Mirta o les corrige Leo. Eh, depende del criterio de cada uno, pero o sea, el criterio es más o menos parecido el de todo. El error numérico no nos interesa finalmente, nos interesa más que sepan el concepto. Profe, Sí. consulta, estando el vapor ahí a 100 grados, ¿es necesario escribir el término ese? Sí, porque tenés que condensar masa. Sí, una No, parte de obvio, masa o se sea, condensó. el de condensación sí, o sea, fue el calor latente de vaporización, ese término sí, pero el Sí. otro, o sea, se lo llevaría como a 100 grados, No, ese no, porque no tenés vapor a 120, está directamente a 100. por Se eso, condensa. eso ahí directamente ni lo pongo. No. De hecho, ahí también yo me daría cuenta que tiene un error. Me pones un calor sensible del vapor, estaría mal, porque no tenés calor sensible del vapor. Ya está a 100 grados. Perfecto. Sí. Por eso les digo, la ecuación es lo más importante. La ecuación es la que termina mostrándonos si saben o no. Y más allá de que el balance lo puedan hacer bien o no. Profe, Sí. ¿puede explicar por favor lo que le dijo recién al compañero? Que no entendí. ¿Cuál de todas las cosas? Ah, lo de vapor, que estaría mal. Ah, lo que estaría mal, por ejemplo, en este caso que el vapor ya está a 100 grados, agregar un término sensible, como que pasara de 120 a 100, por ejemplo, cuando no existe ese calor. O sea, de vapor me tendría que aparecer un solo término en esta ecuación, que sería el menos masa condensada por el L de vaporización. Y la masa condensada no la conozco. Ah, bien. Bueno, gracias. ¿Sí? Digamos, se dan cuenta que del hielo aparecen tres términos, del hielo que está adentro, ¿no? Del hielo que está afuera va a aparecer uno porque solamente se fundió. Pero del hielo van a aparecer tres términos y del vapor va a aparecer uno solo. ¿Sí? Profe, ¿el hielo afuera qué dijo? ¿Que hay un solo término? ¿Por qué? Porque creo que claro, porque creo que solamente confirmar Mecano si es el ejercicio que tiene el hielo afuera, en el exterior, y solamente se funda. ¿Sí? El ejercicio 4 del práctico. Ah, bien. Es parecido al 4, exacto. Ujú. Bien, por eso. Sí, solamente tiene que aparecer uno porque solamente se condensa una cierta cantidad de hielo porque hay una fuga de calor o algo así. Profe, al haber la fuga de calor es por el tema de la pérdida y en ese caso entraría el Q del vaso de cobre, porque antes como que no lo tenemos en cuenta, ¿o no? Mm, La verdad que no sé, depende del problema. Sí. En realidad te pide analizar lo que está dentro del vaso, porque teóricamente está como cerrado herméticamente el vasito. Bueno, pero el vaso te lleva calor. Ah, Por más de que vos analices el sistema que está dentro del vaso, el vaso te va a llevar algo, ¿sí? Independientemente de si el vaso se lleva poco o mucho, el ¿sí? vaso se lleva calor. Sí. Ah, bien, lo agregamos entonces. Perfecto. Pensé que se agregaba solo cuando hay una pérdida y ahí sí entraba. No. El vaso está incluido. Por eso casi siempre ustedes tienen que terminar calculando un pi del recipiente, un equivalente en agua, porque necesitan saber el calor del recipiente. Buenísimo. Repito, más allá de que sea mucho o que sea poco. Probablemente si les dicen el calor específico del recipiente es muy bajo, lo que les está queriendo decir el problema es desprecienlo. ¿Sí? Obviamente no les está dando datos. Claro, por algo nos da también la masa y eso. Entonces como que Sí, interactúa con los demás. en este caso, si les da la masa y les da el calor específico, lo tienen que meter. ¿Sí? Perfecto. Listo. Bien, ¿alguna duda más? Si no, ya cortamos. Ya estamos casi 2 horas de consulta. Una consulta sobre esto que estaba mostrando recién, ¿puede ser? ¿Sí? ¿Sobre qué parte?
La última. Sobre el O hielo, no. sí, la ecuación. Igual en este está bien que aparezca dos veces el hielo exterior, ¿no? Porque está a menos 10 grados. Está bien que sea lo que se funde y además lo que tuvo que gastar en llevar de menos 10 a 0. Ah, bien, no sabía que estaba a menos 10. Sí, Por si lo- está a menos 10, sí, exacto. Ok, o sea que en esa ecuación está bien que aparezcan dos términos del exterior. Sí, la verdad que no sé cuál es. Bueno, no sé cómo les dice el enunciado, tendría que verlo ahora. Ah, bien, bien. Entonces sí, entonces sí, en este caso estaría bien. Yo, yo dije, Porque hay un ruido que se escucha, perdón, no sé quién es. silencio. Bien. En este caso, dije, sí, yo pensé que estaba a 0, pero si en este caso está a menos 10 y les dicen que se derriten 10 gramos, quiere decir que el hielo pasó primero de menos 10 a 0 y después se derritió. Así que en este caso sí estaría bien ese término. Sí, perdonen, no sabía las condiciones del problema, pero sí, si está a menos 10, sí, es correcto que esté ese término. O sea que sería, sí, está bien, la diferencia es de 10 grados. O sea, temperatura final 0, menos 10, le queda 10. Así que está bien ese término. A esta ecuación solo faltaría un término más, que sería el que le faltó a Caro, menos masa condensada por el L vaporización. Ok, gracias, profe. Disculpen, no sabía la condición del problema. Pensé que La era, ecuación no. en un principio pensé que era el 4, como el 4, que se acuerdan que solamente se derretía hielo que estaba a 0. ¿Sí? En este caso tienen primero lo sensible y después la parte latente. Ahora sí, no sé quién iba a consultar y la corté. Sí, él iba a hacer una pregunta más que se me había ocurrido. Bueno, yo soy la que estaba preguntando del ejercicio 5 del TP5, el del etanol. Ujú. Em, Porque ahora me acordé que yo, antes de ver su resolución en un principio, había sacado, porque veo, bueno, que llegamos a que es 100 grados centígrados, la temperatura de equilibrio. Ujú. Yo había hecho como un paso extra en el balance de decir el calor latente de vaporización del agua, porque yo pensaba como, o sea, porque yo que, no sé si se acuerda, el calor latente de vaporización del vapor de agua daba un número re grande, como 500.000 calorías, que sobraba para llevar al hielo, Ujú. que después fue agua, Sí, sí, a 100 grados centígrados. Era como sí, mucho más grande. sí. Entonces yo hice como un cálculo de calor de vaporización de esa agua para ver como si se iba a evaporar. Y, y es como que No, todavía seguía chico. no, Entonces yo decía, no. "Uy, Eso no lo hagas. Eso, independientemente de que vos hagas mal el balance, lo hagas bien ujú, y no se corrija, si se ve eso que hiciste, eso sí se puede poner como un error grave de concepto. ¿Por qué? Porque estás diciendo que el vapor que ya está a 100 grados puede elevar la temperatura de un hielo que llegó a 100 grados. Porque ya es líquido, ya no es hielo, obviamente, ¿no? Y eso no puede pasar, porque para poder elevar la temperatura o que eso se evapore, tiene que haber un delta T. Y el delta T ese no existe. Si llegó a 100, ya está, llegó a la temperatura de equilibrio. No se sí, va a mover de ahí. ¿Sí? Tiene que tener algo, una fuente que le entregue ese calor necesario, o algo que esté a una temperatura diferente, por ejemplo, que permita que se evapore. Pero justamente este no es el caso. Porque vos ya me estás diciendo que en el balance llegaste a una cierta condensación del vapor. Bueno, eso quiere decir que ya la parte del vapor ya eliminaste el estado entre 100 y 120, sí, llegó a ¿sí? 100 Y ya. ya llegaste a 100. Entonces, Y el el agua llegó otro, a 100. el otro llegó a 100 y no puede hacer más nada. Si llegó a 100, Claro, ya ya está, se estaba quedó en ahí, equilibrio. ¿sí? Sí, esa la había Lo hecho que sí se va a ir hace condensando es mucho. vapor, porque sí, el Pues, vapor consumió muy poca energía sensible. Y casi toda la energía que está consumiendo después es latente, ¿sí?
Pero una vez que logró que ese hielo llegara a 100, digamos, ya está, ya logró el equilibrio. ¿Se entendió? Sí, sí, Bien, claro, buenísimo. es por eso. Sí, es que yo me había mandado esos cálculos y igual me había olvidado, pero quería consultar. Y te puedo hacer una pregunta más del... Sí, sí. de Decime, otro ¿desde el punto, es ejercicio o de calorimetría. No, pero es Bien, del 4. bien. Del 4 que lo resolvió Leo, que en los cálculos él suma como toda la masa de... Porque vio que ahí nos daban el pi del calorímetro. No, no es un calorímetro, es un recipiente. Del recipiente. Y como que en los cálculos del balance suma, o yo entendí como que sumó toda la masa del agua más la del pi del recipiente. Sí, Y sí, porque mi pregunta digamos, era esa, como si estaría bien sí, hacer eso, porque yo sé que el sí, pi está del bien, recipiente es como su equivalente en agua, ¿no? sí, está bien siempre y Sí. cuando el agua a la que la esté sumando tenga el mismo salto de temperatura. ¿Sí? ¿Me explico? Por Creo que ejemplo, sí. ¿Se refiere a que estaban en la misma temperatura? estaban a la misma temperatura y terminan en la Sí. misma temperatura. ¿Sí? Siempre y cuando ese delta T para los dos sea igual, sí, es válido sumarlo. Porque vos, al definir un equivalente en agua, estás definiendo que esa sustancia es lo mismo que tener tantos gramos de agua. ¿Sí? Pero a un cierto delta T. O sea, no lo Sí. vas a poder igualar, por ejemplo, con el agua que se condensa o con el agua que se derrite del hielo. ¿Sí? Lo vas a tener que igualar Claro, al porque... agua que estaba a la misma temperatura inicial del calorímetro y a la temperatura final. ¿Sí? Y creo que sí. Porque cuando yo hice el balance, no le sumé el pi del recipiente, porque pensaba, bueno, en los balances también hay que ver el cambio de estado del agua y por más que el El pi pi del debe ser, recipiente sea equivalente en agua, como que esos gramos no van a cambiar de estado, como que eso pensaba yo. Entonces no lo sumé. no, ¿Qué me iba a no, decir? esos no cambian de estado. No, por eso ese, no, sería así, pero eh, probablemente no se ponga en un balance porque es de seguro que ese pi no debe ser muy grande, ¿no? No, ¿Cuántos gramos? no, no daba igual, eran 40 gramos y los del agua eran 2000, entonces no era Claro, sí, no es una mucho, diferencia. por eso te digo, no. En un balance eso no te va a mover la aguja, digamos. Sí, ok. Más en un balance que Bueno, uno hace algo aproximado, no quiere hacer algo exacto. ¿Sí? Si querés hacer algo exacto, escribí la ecuación directamente. sí, ¿Sí? sí, solo me preguntaba si estaba bien poner solo el agua, no Sí, sumar. podrías hacerlo ante la duda, ponerle que uno entiende que se puede hacer, ¿no? Se suman directamente los gramos y ya está, de agua. Pero ante la duda, si tenés duda, dejalo separado. ¿Sí? Tampoco va a estar mal. ¿No? Y no vas a cometer el error por tu duda. Bueno, ok, sí, eso era todo ya. Ujú. Ya está. Gracias. Ahora, bueno, ¿alguna duda más? Profe, la última, sí, ya lo dejamos tranquilo. Bueno, Veo que ese vaso de cobre está sumergido, está en un baño de hielo, dice. el que mandó Sí, el Caro. de hace un ratito. Ajá. Por el tema de las pérdidas, dice que se funden 10 gramos. Sí. La compañera lo supuso que iniciaba desde menos 10 grados el hielo ese, pero inicialmente el ejercicio te dice
se cuenta con un baño de hielo a 0 grados. O sea, que está dando la temperatura inicial del hielo de afuera en ese caso. A ver, tendría que ver el enunciado, porque ahora me confunden más todavía. A ver, tiene. Ah, ¿Cómo, eso nomás. pero cómo dice el enunciado? A ver, me lo. Sí. O sea, el vaso con el hielo, con lo que está o sea, eso, lo que está a -10 es lo que está dentro del recipiente. Lo de afuera está 0. Ah, entonces sí, estaba bien como yo lo planteé al principio, que ese término no iba. O Sí, sea, claro. Sí, sí. sí. O sea, a ver, creo que era la otra hoja, ¿no? Esta. Ah, sí. Claro, ese hielo, este no iba. Acá no va. Sí, sí. Sí, sí, Ah, ahí digamos, va. que el hielo de afuera se derrita no depende de los -10 que tenés de hielo, digamos, ¿no? Depende de lo que vos estás metiendo como vapor, ¿sí? De esa energía total se pierde un poco, que es la que derrite los 10 gramos. Eh, que sería el H externo al líquido que dice. Bien, sí, y no va al término sensible. Traten de subir ese enunciado y muéstrenlo por las dudas, porque si no, confunden el resto. Si alguien lo quiere resolver, que lo tenga disponible. O sea, en el Q de pérdida solo quedaría el L de fusión del hielo porque el otro en sí está, pero la variación de temperatura es de 0 a 0, o sea, se anula. ¿Cuál decís? ¿El que se anula? El de la pérdida, porque como el de la pérdida es el del hielo extra, te quedaría el hielo más el Q del L de fusión del hielo. Sí, pero digamos, ese extra que vos decís, el hielo no existe, digamos, porque no tiene delta T, solo queda en discusión. Ah, yo lo había agregado y lo saqué porque supuse que iba de 0 a 0. No, es que no va, digamos, no existe eso. Está, solamente se funde directamente, ya está a 0. ¿Sí? Perfecto. Directamente calculamos el latente. El latente, exacto. Se funde, sí, y además te dicen que se funden 10 gramos, listo. Son los 10 gramos que ya no Ya es está fundido. no es una Perfecto. masa incógnita, ¿sí? No es incógnita. ¿Mm? Listo. Ya está, quedó claro. Bueno, si pueden, suban ese enunciado si les queda a los chicos. Y recuerden que según ese enunciado, entonces este término no va. Si hubiésemos tenido el hielo de afuera a -10, sí, este sí iba. ¿Ese término de qué es? No, no entendí. Que no va. Es un término sensible, que no va porque no existe, digamos, el hielo ya está a 0. Ah, es como Existiría, pasar de el hielo, 0 existiría, a de 0 a claro, ese término existiría si, por ejemplo, lo que está afuera estuviese a -20, a -10, a -5, ¿sí? Pero como está a 0, no existe el pasaje de -5 a 0, o de -10 a 0, o de -20 a 0. Bien. Bueno, si podés, Caro, para no confundir, mandá el enunciado y borrá la segunda hoja.
que tendría la ecuación mal, digamos. Si no, sí, por ahí lo aclaramos nosotros acá en el audio, pero si se mete alguien que no estuvo, lo va a ver y lo va a ver mal. ¿Sí? O si querés, corregilo y subí la foto corregida. Y lo tienen ahí, si quieren ver. ¿Sí? Ese problema sí fue de un parcial, si no me equivoco. Sí. Y debe haber sido virtual porque tiene la forma de la película. Bueno, ya estas son las 20, así que me voy a retirar. Practiquen algún ejercicio, miren los ejercicios más complejos. Y recuerden, empieza a las 9 el parcial, termina a las 12. Tienen 15 minutos de extra para sacar la foto, pasarlo a PDF y subirlo. ¿Sí? No se demoren más. Por las dudas, porque si no pueden llegar a entregarlo, bueno, si no recibe más archivos la PEDCO, no les van a tomar el examen. ¿Sí? Van a tener 0 entrega, por así decirlo. Y cualquier cosa, bueno, no se despeguen del Discord. Quédense acá. Yo creo que hoy ya agregué a Mirta, el Leo también, así que vamos a estar los 3 por acá mañana. Gracias, profe, nos vemos. Nos vemos, que anden bien, descansen. Chao, profe. Como profe. Gracias por la